buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy especial en el que vamos a ver por primera vez una batalla en la que los protagonistas van a ser los vikingos, los guerreros más feroces y temidos por todos los reinos europeos durante la Edad Media. Y vamos a ver concretamente el asedio de París por parte del famoso vikingo Ragnar en el año 845, que aunque a día de hoy todavía no se sabe con seguridad, es muy posible que fuera el legendario Ragnar Lodbrok. Y dicho esto, comencemos por el principio, para lo cual nos tenemos que remontar unos 50 años antes, cuando los vikingos atacaron por primera vez el monasterio de Lindisfarne al norte de la actual Gran Bretaña, siendo este el comienzo de los ataques vikingos que se extenderían durante un par de siglos más. Los reinos que estaban dispersos por toda Europa eran los herederos de los pueblos bárbaros que se habían asentado en estas tierras al final del Imperio Romano, y si por algo se caracterizaban era por su fragilidad debido a las continuas guerras que tenían entre ellos cuando no eran directamente guerras civiles, como es el ejemplo que vamos a ver a continuación en los reinos francos. Esta situación fue aprovechada muy hábilmente por los vikingos, que contaban además con sus ataques sorpresas, ya que era imposible saber dónde iban a desembarcar y por lo tanto tener en aquel lugar a un ejército defensor preparado. Los francos habían contado con un gran rey a finales del siglo VIII, justo cuando estos saqueos vikingos comenzaron. Este rey es conocido hoy en día como Carlomagno, el cual había consolidado un gran imperio en el corazón de Europa y por supuesto había mantenido alejados a estos invasores escandinavos. Tras su muerte en el año 814, su hijo Luis, apodado el Piadoso, se hizo con la corona del imperio, el cual luchó por mantener el poder y el control de los territorios que había heredado, pero Luis no tenía la capacidad de su padre y su reino estuvo marcado por una serie de agotadoras guerras civiles y disputas fronterizas. Tras la muerte de Luis, en el año 840, su reino quedó dividido en tres, ya que este tenía tres hijos y cada uno reclamó su parte del imperio. Una vez más, estalló una gran guerra civil con tres bandos por medio, debilitando por completo los recursos de los tres reinos y dejando las fronteras sin atención ni protección. Mientras todo esto se producía, los vikingos intensificaron sus ataques por la costa francesa y por la costa de la actual Alemania, no quedándole otro remedio a estos reinos que la de concederles territorios allí para asentarse, con la esperanza de que sus ataques terminaran y además que sirvieran ellos mismos de protección contra otros vikingos invasores. La guerra entre los nietos de Carlomagno terminó en el año 843, tras lo que se firma la paz, lo que supuso la formación definitiva de estos tres reinos. La parte occidental quedó bajo el reinado de Carlos el Calvo, el cual tenía una posición muy difícil, pues dentro de su propio reino tenía grandes señores feudales que estaban muy descontentos y que no se dejaban gobernar por él. Pero su principal problema lo tenía con estos invasores vikingos, los cuales estaban asentados en el norte de su reino junto a la costa. Ragnar, que como hemos dicho al principio, no se sabe si era el famoso Ragnar Lodbrok o no, aunque todo apunta a eso, estaba asentado en uno de estos territorios que anteriormente se les había concedido. Pero el rey franco Carlos canceló el contrato y le obligó a abandonar estas tierras. Ragnar se fue, pero con la promesa de volver para vengarse. Aproximadamente 2 años más tarde, para el año 845, Ragnar había reunido una flota de más de 100 barcos con aproximadamente 5.000 guerreros vikingos y la dirigió a través del río Sena con dirección a París. Por el camino, Ragnar y sus hombres saquearon todas las ciudades, asentamientos y monasterios que encontraron a su paso a lo largo de la orilla del río Sena. Esto le dio tiempo al rey franco a organizar rápidamente a un ejército con varios miles de soldados que marcharon para hacer frente a estos invasores vikingos. Recordemos una vez más que los recursos de los que disponía este reino cristiano estaban completamente mermados y no había mucho que pudieran hacer ante la magnitud de esta invasión. Estos soldados fueron divididos por gran parte del Sena, aunque la mayor concentración fue en la zona norte de París, a unos kilómetros de la ciudad. El rey Carlos cometió un gran error, pues dividió a este contingente en las dos orillas, lo que le dio a los vikingos toda la ventaja, ya que desembarcaron únicamente en la orilla oriental del Sena y rápidamente barrieron al dividido ejército franco, mientras que la otra mitad no podía hacer otra cosa que observar la batalla desde la otra orilla. La batalla que se produjo fue un enfrentamiento frontal entre ambos ejércitos que rápidamente ganaron los vikingos debido a su superioridad. Tras ver la masacre, el resto del ejército franco de la otra orilla huyó en desbandada, lo que les dio vía libre a los vikingos para seguir hacia París.
El intento improvisado de Carlos había sido completamente inútil y los hombres de Ragnar se dirigían ahora hacia las riquezas que les aguardaban en París. Por su parte, la ciudad de París se encontraba fuertemente fortificada y estaba ubicada en una pequeña isla dentro del propio río Sena, aunque no contaba prácticamente con soldados que la defendieran. Pronto los vikingos llegaron a París por tierra y por mar, y es que al no existir ya ningún ejército que les amenazara, desembarcaron en ambas orillas y cercaron París por ambos puentes, mientras que el resto de las tropas continuaron en los barcos. Esperando atemorizar la moral de los defensores parisinos, colgaron y ahorcaron a los supervivientes de la batalla anterior en lugares próximos a la muralla para que fueran vistos fácilmente por los defensores. Una vez se inició el asedio, la ciudad cayó rápidamente ante la presión vikinga por todos los laterales de la muralla y de las puertas, pues su pequeña guarnición no era rival para los miles de guerreros vikingos. Tras tomar París, la ciudad fue totalmente saqueada y todo aquel que opuso la más mínima resistencia fue masacrado. El rey franco se encontraba ahora en una situación realmente difícil, pues había perdido una de las ciudades más importantes de su reino y el ejército que había mandado para impedir esto había sido totalmente derrotado, por lo que para intentar recuperar la ciudad no le quedó otro remedio que la de ofrecer una gran suma de oro y plata a Ragnar para que la aceptase y se marchara. Finalmente logró reunir unos 2.200 kilos de oro y plata y se los ofreció a los invasores nórdicos para rescatar la ciudad. Los vikingos, que por otra parte ya habían saqueado París y no ganaban ya nada quedándose allí, se habían visto afectados por una plaga que se había originado en la ciudad y que había mermado fuertemente a su ejército, por lo que aceptaron este tributo y se marcharon, aunque eso sí, volvieron a saquear toda la orilla del Sena en su regreso a casa. Esta captura de París fue probablemente uno de los eventos más exitosos de este pueblo vikingo, que no había hecho más que comenzar sus saqueos. Además, este golpe les hizo darse cuenta a todos los gobernantes europeos lo vulnerables que eran sus reinos frente a estas invasiones vikingas y rápidamente comenzaron a tomar medidas para defenderse de futuros ataques, siendo esta la principal preocupación durante los próximos 200 años. Y bien, hasta aquí el vídeo en el que por primera vez hemos tocado a los vikingos. Si os ha gustado y queréis más programas analizando distintas batallas e incursiones vikingas, por favor, hacedmelo saber en la caja de comentarios. Deseo que este vídeo os haya resultado interesante y quedo a la espera de vuestras consideraciones sobre este asunto. Por último, quiero invitaros a que nos sigáis en nuestras redes sociales, las cuales podéis encontrar en la descripción de este vídeo, y que os unáis a nuestro grupo de Telegram para no perderos ninguna notificación. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.